después de escuchar a la maestra Ayar, la verdad es que me da pena leer lo mío. Pero bueno, quizás no soy el más indicado para hacer un balance de los aportes de la obra del maestro Soler. Creo que en nuestro medio existen personas mucho más capaces y con mayor expertise sobre la temática de lo que yo pudiera tener. Sin embargo, como egresado de las ciencias sociales de la Casa de Octavio Méndez Pereira, no se es ajeno a la obra de este ilustre panameño, quien indiscutiblemente es el pensador más importante crítico del siglo XX en nuestro país. Por lo tanto, siempre es referencia obligatoria en nuestros estudios de formación. La obra de Soler era el principal recurso de otros grandes maestros panameños que en su labor de enseñanza en las aulas universitarias utilizaban para introducir a las nuevas generaciones en el fascinante mundo de la evolución de la historia de las ideas, en el materialismo histórico y la teoría de la nacionalidad. Los estudiosos de Soler, especialmente aquellos que tienen formación en filosofía, siempre se empeñan en demostrarnos, a los que provenimos de otras disciplinas, que Soler era filósofo. Pero siempre hacen la salvedad que se trataba de un filósofo rebelde, que se negaba a escribir tratados sobre nociología, ontología y otros términos que les interesaban a los tuyos en esa disciplina y que era la tendencia de una filosofía ortodoxa de aquella época. Miguel Ángel Candanío, otro grande maestro, también discípulo de Soler, establece que si se tuviera que clasificar la obra de Soler en aquella que se dedicaba a senso estricto a la filosofía y aquella que se dedicaba a la teoría de la nacionalidad panameña y latinoamericana, solo se podía mencionar casi como 2 o 3 trabajos en la primera categoría. Una era Materialismo e Idealismo, una alternativa de introducción a la filosofía de 1962, y el otro, Los estudios filosóficos sobre la dialéctica. Quizás un poco también El positivismo argentino, obra que es muy poco conocida en nuestros medios. Estos escritos tenían una intención meramente didáctica. Su intención era presentar en un ambiente académico la filosofía materialista, porque según criterios de Soler, en nuestra universidad abundaban y eran hegemónicas las corrientes de la filosofía idealistas. A contracorriente, aunque siempre teniendo como base las herramientas que le proporcionaba la filosofía, Soler se orientaba al estudio de lo concreto, a los problemas que experimentaban las formaciones sociales hispanoamericanas, y para iniciar este viaje hacía uso del materialismo histórico. Sin embargo, se negaba la aplicación acrítica de estas categorías surgidas en contextos europeos para estudiar las naciones latinoamericanas. Siendo un marxista heterodoxo, recibió críticas de los sectores más conservadores, así como de la ortodoxia marxista. Sin embargo, fue un pensador que estaba consciente de su papel y que mostró interés siempre en la búsqueda de la verdad objetiva. De su vasta obra me quiero concentrar en unos cuantos aportes que hizo Soler al desarrollo de las ciencias sociales, al pensamiento crítico y las luchas sociales. Por supuesto, no pretendo agotar la temática de tan vasta obra. En primer lugar, quiero referirme a la búsqueda de lo que yo defino a lo autóctono del pensamiento hispanoamericano, que se puede detectar en su obra. En un segundo momento me quiero referir al cultivo de lo que él llamaba cultura revolucionaria, y en tercer lugar a su teoría de la nacionalidad basada en las contradicciones de las formaciones sociales latinoamericanas dependientes. Con lo que yo llamo autenticidad del pensamiento de Hispanoamérica en Ricauter Soler, me hacía recordar, por ejemplo, a la obra de Grosfoguel, Ramón Grosfoguel, aquel teórico de lo decolonial, que afirma que, producto del eurocentrismo,
En nuestras universidades se enseña un conocimiento provinciano generado por unos cuantos hombres blancos, europeos y norteamericanos. Y a renglón seguido, Grofogel se pregunta, ¿qué privilegio epistémico tienen estos hombres para que sus conocimientos sean catalogados como científicos? También se preguntaba, ¿no existe en ninguna otra parte hombres capaces de pensar? Parece ser que Soler tenía en parte las respuestas a estas preguntas, mucho antes que Grofogel se las planteara. Al entrarse en la búsqueda de la autenticidad del pensamiento latinoamericano, desmistificaba el eurocentrismo. En sus estudios sobre el positivismo, afirmaba que esta era una ideología del criollo liberal y que fundamentaba el proyecto de nación. Sin embargo, demostró que no se trataba de una importación de las ideas europeas a América, sino que éstas surgieron paralelas a las ideas europeas y en algunas ocasiones con planteamientos mucho más avanzados que aquella. Soler, interesado en mostrar que en nuestra América se piensa y se piensa bien porque se articula el pensamiento con la acción. Es llamativo el estudio que hace de don Justo Arosemena y su intento en establecer los cimientos positivos de la ciencia en los momentos en que Comte intentaba establecer las bases de la sociología científica en Francia. Afirma Soler que Arosemena se negaba a establecer las bases de la moral en los supuestos metafísicos, a priorísticos y teológicos, sino que la fundamentaba en la facticidad. Con este planteamiento, Arosemena no solo fue primero que Comte y Spencer, sino que va mucho más allá. Pero de seguro que cualquier estudiante de sociología de nuestra universidad conoce más a Comte y su ley de los 3 estadios que la obra de Justo Arosemena. Lo mismo puede decirse de otras corrientes provenientes de Europa. Por ejemplo, el propio marxismo. El mexicano Mariano Otero señalaba mucho antes que Marx y Engels que la estructura de la propiedad definía las relaciones sociales e incluso la ideología, pero tampoco Otero es conocido en la academia latinoamericana. Soler expresa, convencido que si bien el pensamiento latinoamericano no ha influido en otras culturas, su presencia se ha hecho sentir en repetidas ocasiones en la inteligencia europea. Cultura revolucionaria. Soler era un hombre adelantado a su época. Estaba consciente de la importancia de la batalla de las ideas, batalla cultural. Quizás esta sea mucho más importante que la batalla por la socialización de los medios de producción. El transcurrir del tiempo y la cuarta revolución tecnológica le dio la razón. Hoy esa batalla ocurre en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde pululan los fake news para generar opinión a favor o en contra de cierto régimen según los intereses de los grupos de poder. Soler sabía que la única forma de resistir y generar una conciencia social era a favor de las transformaciones que requería nuestra sociedad, era a través del cultivo de una cultura revolucionaria. Teniendo en mente esto, funda en octubre de 1960 la revista Tarea, en compañía de un grupo de intelectuales, Fran García Paredes, Carlos Bolívar Pedreschi, Fabián Echever, Carlos Ayala, Alfredo Castillero Calvo, César John Núñez, Aristides Martínez, Ornero Riola, Bernardo Celes, Leopoldo Fuentes del Cid y otros. Concebida en sus inicios como una revista cultural dedicada a transformar la realidad social a través de categorías conceptuales que incidieran en lo concreto, tal cual reza en su primer editorial escrito por Soler. Afirma que en sus páginas tendría lugar privilegiado aquellos estudios dedicados a desdibujar lo que denominó la teoría de la nacionalidad. Los fundadores nos brindaron una interpretación de la cultura, de la función social del pensamiento y de la responsabilidad del intelectual panameño. Soler se dedicó con empeño a la producción de cada uno de los números hasta su desaparición física. En septiembre de 1976 funda, junto a Simeón González,
Julio Manduley y Marco Gandassi el Centro de Estudios Latinoamericanos. A partir de ese entonces, la revista pasó a ser publicada por esta institución, siempre bajo la estricta supervisión de Soler. En el número 88 de la revista, después de su desaparición física, se le rinde uno de los tantos homenajes a este maestro. Desde su inicio, la revista tuvo una proyección latinoamericanista. En sus diversos números han publicado los más destacados intelectuales críticos de nuestra América. Es conocida en diversos países y bajo la dirección del CELA, la revista se distribuye en las principales universidades públicas de América Latina y mediante un sistema de canje llega a varios centros de Europa, Asia y Norteamérica. Uno de los principales intereses de Soler era comprender la sociedad en que vivía. Basado en ese interés, armados con herramientas que le proveía el materialismo histórico, trataba de comprender la realidad latinoamericana y panameña en particular. En uno de sus trabajos, ya citado por la profesora, Formas ideológicas de la nacionalidad panameña, se adentra en comprender las particularidades de nuestra sociedad, pero también los elementos en común con el resto de las naciones de nuestra América. Según Soler, las filosofías escolásticas propias de las épocas feudales no tuvieron una fuerte influencia en el istmo, producto de que las relaciones sociales feudales instauradas por el sistema de encomienda colonial no tuvo acicate como sí lo tuvo en algunos países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, esto no significó que nuestra educación, adquiriera características modernas, sino que las formas de pensamiento del panameño colonial se caracterizaron por lo práctico y lo descriptivo. Al entrar en el siglo XIX surge un nuevo sujeto político llamado a la transformación del viejo orden social colonial. Se trataba del criollo, pero no de cualquier criollo, sino del criollo comerciante, que lleva en adelante las gestas independentistas y su posterior unión a Colombia. A los deseos de transformación social se le pusieron la aristocracia agraria conservadora y el clero, a lo que Soler define como clases sociales antinacionales. Un aspecto llamativo del despliegue de su aparato conceptual y que difiere del marxismo ortodoxo que utiliza categorías fijas es el uso del concepto de clases, a la que clasifica Soler en clases nacionales y antinacionales. Aquellas fuerzas sociales que buscan la cohesión del cuerpo social son las nacionales, mientras que aquellas que se oponen a tal integración son las clases antinacionales. Esta clasificación la aplicó tomando en consideración las condiciones histórico-sociales, de forma tal que una clase que puede ser nacional, pero en otra coyuntura histórica puede ser antinacional. Los criollos, con su conciencia social definida, su conciencia liberal, eran las clases nacionales del siglo XIX. Dada la separación de 1903 y las alianzas que establecieron con el capital internacional, se transformaron en clases antinacionales. De forma tal que para Soler la nación es un destino más que un ser. Como afirma Morales, la nación es un deber ser. Es un proyecto de comunidad que reproduce sus condiciones de vida en el tiempo a través de la participación de las clases sociales. Es decir, Soler inscribe la nación dentro de las luchas de clases. La nación, decía, es una permanente disputa histórica sobre la forma de una comunidad realmente existente en sus múltiples dimensiones. La nación es la lucha por la organización nacional, decía Soler en Idea y Cuestión Nacional Latinoamericana. Entonces, encontramos en Soler un pensador crítico, un pensador marxista y un latinoamericanista. Sus investigaciones no solo muestran una inquietud académica, sino que están motivadas por un interés mucho más amplio, la transformación social, la construcción de la nación panameña realizándose únicamente dentro de la Unión Latinoamericana. Soler nos ha dado las herramientas teóricas, nos ha dado las guías y nos corresponde ahora la organización social para la construcción de un proyecto nacional popular. Gracias.